Hola, ¿cómo estás? Aquí en una nueva entrega de la Escuela de Desarrollo de la Iglesia del Centro y queríamos en esta oportunidad poder hablar sobre las claves para poder triunfar en nuestro trabajo. La semana pasada el pastor Daniel nos mostró las 12 claves que están escritas en su libro y fue muy claro cuando nos hablaba acerca de la actividad laboral actual, ¿no? De cómo está el mundo, hacia dónde va, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que se piensa a nivel corporativo acerca del trabajo en las grandes empresas, en las medianas empresas y aún en el comercio, ¿no? Porque esto que está pasando con la pandemia ha venido a agravar y ha venido a agudizar lo que ya estaba como un problema aún en nuestro país, la falta de trabajo. Y para todos aquellos que gozan en este tiempo de una actividad laboral, la idea de la charla de hoy no es pensar en herramientas puntualmente, sino que quiero compartir lo que viene en mi corazón hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de algo? Porque eso es lo que va a modificar nuestra manera de mirar, nuestra manera de comportarnos y aún podemos hasta resetear nuestra manera de pensar acerca de eso. En este caso sería el trabajo, pero podemos aplicarlo a cualquier orden de la vida. Recordá que el mejor liderazgo es autoliderarse, ¿no? Entonces, cuando yo puedo autoliderarme, cuando yo puedo considerar los cambios que hay a mi alcance y que soy como dice el poema, soy el amo de mi destino, el capitán de mi futuro, yo puedo producir esos cambios a través de una intencionalidad en una acción continua y poder reflexionar, poder parar, poder entender y poder hacer los cambios necesarios en este momento de la vida que te toca vivir. La pandemia ha venido a mostrarnos eso y Daniel lo decía el otro día, ¿no? De la pandemia van a salir personas entrenadas o personas entretenidas. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos dar desde este espacio de la Escuela de Desarrollo. Ayudarte a que medites, ayudarte a reflexionar, ayudarte a que veas para poder cambiar aquellas cosas que vos mismo te vas a ir dando cuenta, que Dios te puede iluminar a través de su espíritu, que vos podés hacer mejor. ¿Para qué? Para poder cumplir tu propósito. Y dentro del propósito de Dios está el trabajo. Así que yo no sé cómo vos lo considerás, pero voy a ir sobre puntos hoy profundos que me ayudó nuestro pastor Carlos Mraida en una exposición que él hizo semanas atrás, antes de su internación, en el ciclo de los cafecitos que él tiene por la mañana, en donde nos enseñó a reflexionar acerca de cómo Dios ve el trabajo y cómo nosotros deberíamos verlo acerca de cómo Dios lo ve. Así que te invito a que te prepares. Esta será una hora rápida en donde vamos a poder aprender y a poder poner en práctica rápidamente las cosas que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Ante todo, quiero decirte que estamos en una época de cambios muy exponenciales. O sea, son cambios muy profundos, como dije, que no solamente se vinieron a agudizar con el tema de la pandemia, sino que han hecho en nosotros mella muy, muy fuerte. Han cambiado los hábitos laborales. Ya hoy en día no se busca tanto personas que cumplan horarios, sino que cumplan objetivos. Y esos objetivos tienen que estar dados desde el conocimiento que yo tengo acerca de, ¿no? Y las épocas han ido cambiando y ese cambio nos ha traído crisis en nuestra vida porque, como dice Jim Rohn en esa famosa frase, nos van a pagar por el valor que llevamos al mercado. O sea, el valor de tu hora está evaluada en un costo que te van a pagar acerca de ese costo que se espera que vos des por esa hora. Lo que depende de vos que te capacites, de que aprendas tengas nuevas herramientas. Cuando antes el trabajo solamente se daba en que había que cumplir el objetivo que te daban desde arriba, hoy en día te dan un objetivo muchísimo más amplio en donde van a ver si vos tenés la capacidad para llevarlo adelante o no. En donde va a tener mucho que ver
la manera como vos respondés ante los problemas, ante las crisis, ante los cambios, estos rotundos cambios y cambios continuos que ya han venido a quedarse en medio de nosotros y de nuestra sociedad. Y esto genera mucho ruido. Esto genera, internamente nos moviliza continuamente. Entonces yo ya con muchos años de trabajo digo, pero todavía tengo que seguir aprendiendo. Sí, todavía tengo que seguir aprendiendo, porque si no quedás a un costado y el conocimiento va a pasarte por encima de tu habilidad. Lo que antes era una habilidad laboral, hoy el conocimiento hace que esa habilidad laboral sea desarrollada quizá mucho más sintéticamente. Te lo simplifico en que quizás un robot hoy hace mejor el trabajo de ensamblado de un auto que lo que hacían los operarios en el pasado y aún en fábricas actuales, ¿no? Porque no todo está automatizado. Este cambio, este nuevo mercado laboral, donde los que más generan no son los que cumplen horarios, sino los que tienen un conocimiento y le agregan un valor al trabajo que se busca, es lo que en este tiempo nos está haciendo cambiar. Y por supuesto que todo cambio debemos afrontarlo, y ese cambio nos trae complicaciones como decía recién. Entonces, a mí me van a pagar por ese valor, pero ese valor va a tener que ser dado por el conocimiento que yo le agregue a mi trabajo. Dicho esto, vamos a comenzar a introducirnos en el tema que nos va a ocupar en las próximas semanas, que tienen que ver con las herramientas que nos van a servir para triunfar. Porque durante mucho tiempo, una idea que para ser mejores trabajadores había que perfeccionar las habilidades técnicas, esas herramientas que quizás vos estés esperando por supuesto, de cómo se confecciona un currículum, cómo se hace mejor una tarea, hoy quizá también pase mucho por el área que tiene que ver con la capacidad que vos tenés de reaccionar ante una crisis, cómo reaccionás ante un problema, ¿no? Y aquí entra mucho lo emocional, y ahora vamos a tocar ese punto recién. Antes tenías a tu disposición los manuales, los cursos, las prácticas que se referían a la parte dura, ¿no? O sea, la parte técnica de la actividad que realizaras. Porque aún en el deporte era así. Te enseñaban una jugada y tenías que repetirla y por repetición vos la hacías. Pero hoy al deportista se le enseña también a cómo reacciona ante la frustración, cómo reacciona ante el problema que el adversario le opone en la cancha, cómo emocionalmente reacciona ante la presión, ante una situación límite, ¿no? Entonces, han venido a ingerir, a meterse en el tema muchas cosas que arrancaron allá por los años 90. Y el gran responsable de eso fue el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, que con su libro que revolucionó el tema de la psicología en general, empezó a hablar sobre las inteligencias emocionales, ¿no? Y cómo las inteligencias emocionales podías realizar tareas laborales que también incluyeras las emociones. Esta fue la verdadera revolución. El psicólogo no solamente en su publicación tuvo el éxito de que una persona viene únicamente teniendo triunfos a través de su labor técnica en el trabajo, sino que entra en juego el conocimiento emocional de la persona. Cómo reacciona, como dije recién, ante las presiones, ante las crisis, ante los problemas que continuamente el mercado laboral trae en la vida de las empresas. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del individuo para identificar su propio estado emocional y gestionarlo en forma adecuada. O sea, esa capacidad que vos tenés de reaccionar, de cómo reaccionás ante ese problema que se viene. Y yo recuerdo en una de las empresas que represento, que hubo todo un cambio en la tecnología, en la manera de cotizar, en la manera de llevar adelante la simplificación de los papeles por sobre lo que era el uso digital, etcétera, y cómo esto trajo inconvenientes en un segmento etario
mayor que no estaba familiarizado con el tema redes, ni con computadoras, ni con el uso de smartphone, etcétera, etcétera. Y esto trajo conflicto. Muchos dijeron, bueno, yo voy a seguir por el mismo camino, por el camino que traía. Y por supuesto, cuando vos atendés a un cliente con herramientas antiguas, rudimentarias, eso que generan atraso en el tiempo, la gente hoy quiere todo ya. Cuando vos hoy tenés a través de un teléfono, podés comprar una acción, vender, comprar dólares, etcétera. Eso, si no cambiás, si no te adaptás, si no te ayornás a la realidad, estás aplicando poca inteligencia. Así que estos cambios que sin dudas vinieron a quedarse, hace que nos replanteemos en el día de hoy cómo estamos afrontando nuestro trabajo, qué estamos entendiendo acerca de lo que nos pasa en la actividad que realicemos. Seas un repartidor de cartas, estés en un taxi, enseñes en un colegio, estés en una oficina, estés en un quirófano, trabajes en una fábrica, en cualquiera de las actividades que realices y donde hagas foco en cualquiera de esas actividades, te vas a encontrar con que los cambios han llegado también hacia ella. Y como te decía recién, hemos venido enseñando a lo largo de estos ciclos que ya ha dispuesto un propósito Dios en nuestra vida y que es un propósito de éxito para vos, para mí, pero para mejorar primero debo crecer, debo ocuparme del crecimiento en mí, que es cómo crecer mejor como persona antes que crecer en mi trabajo. Esa es una frase también de Jim Rohn, ¿no? Antes de ocuparte en crecer en tu trabajo, preocupate en crecer en vos. Y esto es algo que nosotros estamos de acuerdo y por ese motivo le damos tanta importancia y celebro que la iglesia le dé tanta importancia a que dentro de las escuelas que la iglesia tiene esté también la de desarrollo personal. Porque es necesario crecer a través de la experiencia que voy teniendo. Es necesario parar, es necesario reflexionar, absorber todo ese crecimiento que estamos recibiendo y comenzar a considerar qué cambios tengo que hacer en mi vida. Sin dudas, estás llamado a tener cambios a lo largo de este camino. Es imposible crecer sin producir cambios. Así que prepárate, porque aún en el tema del trabajo vas a tener que considerarlos. Y les decía recién que en ese cafecito matutino, Carlos nos hablaba sobre la creencia que tenemos acerca del trabajo. Y este es un punto muy especial. Y bueno, quiero honrarlo a Carlos desde acá como un maestro, ¿no? Que realmente a lo largo de tantos años que lo conozco y lo que le ha enseñado a generaciones de personas, cómo nos ha enseñado a mirar como Dios mira para poder entender mejor las cosas. En este caso puntual, él se focaliza sobre el trabajo y tiene una mirada bíblica acerca de cómo Dios mira el trabajo y cómo nosotros lo deberíamos mirar. Y sobre eso reflexionemos juntos y sobre eso saquemos conclusiones para después sí agregar las herramientas y meter en nuestra mochila todas las cosas que necesitamos, que son entre comillas las técnicas, para poder triunfar en lo que tenemos que hacer todos los días, que es trabajar en nuestras labores, cualquiera de ellas sea. Pero me gustó cómo Carlos encaró el tema, porque él dice que hay conceptos erróneos acerca de cómo percibimos el trabajo, ¿no? Él se pregunta, él dice, ¿cómo poder ver el trabajo de acuerdo a como Dios lo ve? Y sobre eso, él postula varios puntos, yo rescaté 4 de esos puntos que quiero compartir contigo hoy. Y uno de los conceptos cerrados que tenemos acerca del trabajo es que nosotros creemos que hay trabajos elevados y otros que son más llanos, ¿no? Que no tienen tanta importancia. Y esto es un error que muchas veces cometemos teniendo en cuenta de que no hay un trabajo santo y no hay un trabajo secular, ¿no? Santo, lo que se considera santo es lo que está consagrado a Dios,
es lo que yo tengo que hacer en todas las áreas de mi vida, porque yo soy una persona consagrada a Dios, vos sos una persona consagrada a Dios y todas tus actitudes, toda tu manera de desarrollar tu vida tiene que ver con eso, con esa santidad. Por eso, este postulado de que no hay trabajo santo y trabajo secular echa por tierra ese pensamiento de que hay labores mucho más elevadas que otras, ¿no? Esa división con la que se metió en nuestras iglesias, se metió en el pensamiento de nuestro pueblo, se metió aún en nuestro propio pensamiento de que yo debía trabajar en la obra, trabajar en la estructura, por decir así, para poder estar cumpliendo con un trabajo que tenga que ver con el reino de Dios. Cuando lo que realmente considera, califica, condiciona mi vida es la actitud que yo tengo todos los días al afrontar las cosas. Ejemplo en el trabajo. La actitud con la que yo realizo mi trabajo, la labor que cumplo al estar con la gente, al atenderla en la labor mía, quizás vos desde el taxi, generando un mejor ámbito, cambiando el ambiente tóxico en una oficina a través de una palabra de esperanza, a través de una palabra de fe, que no tiene que estar citada en un versículo bíblico, sino que la gente lo percibe porque es algo espiritual. Bueno, vos estás ahí haciendo un trabajo santo también en ese lugar. Haces un trabajo santo cuando estás criando a tus nietos, cuando estás ayudando a tus hijos que trabajan y cuidando a tus nietos y estás orando, intercediendo por ellos, más allá de cambiarle los pañales y darle la mamadera como nos toca a nosotros hoy en este tiempo de nuestra vida, pero nosotros estamos ya cultivando en nuestra nieta lo que va a ser en el futuro. Estamos haciendo un trabajo santo también, aún en esa cocina, cuando estés ahí cocinando para poder ganarte unos pesos y poder vender después la comida. Estás haciendo un trabajo santo en la oficina cuando estás cumpliendo tareas que quizá no te correspondan, pero lo estás haciendo como para Dios. El segundo postulado que menciona tiene que ver con que yo no soy más santo por trabajar en la obra. O sea, no estoy más elevado que otro por ser el ministro de adoración o dirigir el coro o ser uno de los pastores o trabajar en la renta de la iglesia siendo el portero, siendo una persona que hace la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. No por trabajar en las cosas que tienen que ver con la obra de la iglesia, el edificio, lo cultico, no soy más santo, soy santo también a través de las actividades que también puedo hacer sirviendo a Dios en los distintos lugares como recién mencionaba. Tu actividad está santificada, porque vos estás separado para Dios y al ser separado para Dios, eso significa la palabra santo, lo vuelvo a recalcar, todo lo que vos realizás está santificado o debería estarlo, por lo menos es lo que vos tenés que pensar y es lo que tenés que creer. Cuando vos creés y pensás en esto, sos más consciente del tipo de actividad que realizás y cómo la realizás. Ese es un punto para que cada uno reflexione ahí ante el Señor. El tercer postulado, también interesante para poder echar por tierra estos errores que muchas veces tenemos acerca del trabajo, tiene que ver con que no por evangelizar santifico mi trabajo. No por estar hablando del Señor todo el tiempo, en la tarea que haga, en el lugar donde me encuentre, con la gente que me rodee, yo soy más santo. No soy más santo por eso. Y esto también es importante porque muchas veces cuando no me ven a mí vivir una vida plena que coincida con lo que hablo, estoy echando por tierra todo lo que mis palabras dicen. ¿Y cuántas veces pasa esto, no? ¿Cuántas veces tendemos a hablar y después nuestras actitudes son actitudes que no condicen con el tipo de vida que nosotros deberíamos llevar? El cuarto postulado tiene que ver con no entender que el trabajo es una bendición, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver con
con la idea de que fuimos creados para trabajar. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, lo primero que hace es decirle, labra el huerto. Dios puso al hombre en el Edén para que lo labrase, dice Génesis ahí en el capítulo 2. Y lo interesante y lo importante es que lo que hace que el trabajo sea un peso, lo que hace que el trabajo para algunos sea una maldición, lo que hace que el trabajo para algunos sea un mal tiempo, es consecuencia del pecado, porque dice la palabra en el capítulo 3, luego de la caída, que como consecuencia de la caída, la sentencia fue que el hombre trabajara en la tierra. Ahora, fíjense y después vayan a la palabra y analicen esto y van a ver que es revelador. El hombre estaba creado y estamos creados para volver al Edén, para volver a trabajar en el lugar donde nos relacionamos con Dios libremente. El pecado hizo que nos separáramos de esa relación y por consiguiente trabajáramos en la tierra en la que fuimos formados, eso dice la palabra, y veamos el trabajo no como una parte de la relación con Dios, sino como algo que tiene que ver con un peso. Yo no sé cómo lo considerás vos, yo no sé cómo vos tomás en este tiempo de tu vida la actividad que estás realizando, pero déjame decirte que Dios ha dispuesto que el trabajo sea algo para nosotros muy beneficioso y lo voy a mostrar ahora con algunos ejemplos. Tenemos que cambiar la mentalidad que reina en el mundo de ver al trabajo como una amargura. ¿Cuándo dejaré de trabajar? ¿Cuándo terminará esta etapa de mi vida? El mundo ve el trabajo de esa manera. Tenemos que ayudar a cambiar esa mentalidad a través de mostrar que el trabajo para nosotros es una bendición, porque nos queda mucho por delante. Todavía nos queda mucho por delante. Y de la manera como vos consideres el tiempo que estás invirtiendo en tu trabajo, es la calidad de tiempo que vos vas a vivir en esas horas y horas y horas en la tarea que realizas. Así que déjame recalcarte esto, el trabajo es algo que Dios dispuso para nosotros como algo beneficioso. Y déjame mostrarte cómo Dios lo ve, cómo Dios ve el trabajo. Porque esto va a revitalizar tu vida, va a renovar tu pensamiento y vas a ponerlo como un motivo de gracias. Quizás ya lo haces, ¿no? Por supuesto, pero conscientemente y más conscientemente. Tener trabajo en esta época de nuestra vida es una bendición. Ser sanos o pasar por momentos de sanidad para poder realizar trabajos es una bendición de parte de Dios. Y pasar por momentos en donde no puedo trabajar es el trabajo que Dios hace con nosotros para llevarnos a un mejor nivel. Recuerdo allá por la crisis del 2002, que fue bastante fuerte. Recuerden que eso venía de una década de bonanza, por decir así, en donde todo parecía que estaba bien y todos estábamos viviendo algo ficticio, ¿no es cierto? Que después se pagó con esa crisis del 2002, en donde todo se cayó y todo dejó ver que realmente había un cosmético detrás de eso y que le hizo mal a tanta gente y dejó a tanta gente en situación de pobreza. Pero cuando escaseaba el trabajo en ese momento, vino la época del trueque, ¿recuerdan? O sea, estaba yo en una zona bien, en una zona, por decir así, no necesitada, y veíamos con la iglesia cómo la gente venía a cambiar cosas, ropa, etcétera, hasta por comida, ¿no? Situaciones que nunca imaginábamos que íbamos a vivir en la Argentina. Pensábamos que eso era de países del África, de países lejanos, pero nos tocó y toca la puerta quizás de tu casa hoy cuando viene alguien a pedirte para que le des algo de comida, o aún aquel que tiene todavía capacidad y que su orgullo sanamente le dice que se ofrece para hacer una changa, limpiarte la vereda, cortarte el pasto del jardín, etcétera, etcétera.
a mí me preocupa mucho cuando yo veo que estamos creciendo en una sociedad en donde no se fomenta el hábito del trabajo, porque, como se dijo por ahí, el trabajo realmente dignifica al hombre, porque, como te dije y lo dice la palabra, cuando Dios crea al hombre, lo primero que hace es hacerlo trabajar, es hacerlo labrar, es hacerlo cuidar el lugar donde vivía. Y esto que ya está pasando de varias generaciones, donde se está creando una cultura y pocos hábitos de lo laboral, hace que convivamos en una sociedad con estos contrastes, ¿no? Con gente que quiere salir a trabajar y gente que prefiere no hacerlo y recibir la contribución del Estado como contraprestación, sin hacer nada, ¿no? Sin mérito, sin esfuerzo, sin nada. Y esto está mal delante de los ojos de Dios, porque no es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es que toda persona gane su trabajo. Lo dice el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses, ¿no? El que no quiere trabajar, que no coma. Y lo dice muy enfáticamente, como lo caracterizaba al apóstol cuando tenía que poner un punto bien, bien marcado sobre algo. Así que esta quizás sea una etapa en tu vida donde vos estás en plenos cambios, en donde vos estás buscando y en donde herramientas como estas, lugares como estos son para vos de bendición porque te abren la cabeza, porque te ayudan a pensar, te generan fe y además te dan herramientas, ¿no? Déjame decirte esto, entendamos que Dios quiere para nosotros un trabajo y eso es su voluntad y ese es su deseo. Veamos este tiempo de nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Bendigamos nuestro trabajo, agradezcámoslo a aquellos que lo tienen. Y aquellos que todavía carecen o que quieren cambiar, estén pensando que Dios tiene para vos un trabajo. Y esto es lo importante para poder fijar en el corazón, porque esta es la creencia que fortalece tu identidad, de que como hijo de Dios no tengas que mendigar, no tengas que estar ahí haciendo changas, sino que estés haciendo trabajos que realmente sean lo que te permita poder cumplir con la voluntad de Dios dentro de esa actividad. Y déjame remarcarlo con esto, déjame adornarlo con estos 4 puntos que voy a compartirte ahora. Yo quiero mostrarte que dentro de lo que es la vida del cristiano, en primer lugar, el trabajo es un beneficio, porque ese beneficio nos va a traer a nosotros retribución, y esta retribución después se puede dar a varios sitios, ¿no? A la familia, a nosotros mismos, al prójimo, etcétera, etcétera, y lo quiero contar ahora. Pero el trabajo está inmerso en medio de relaciones. Es significativo que nosotros trabajamos, por más que haga un trabajo autónomo, por más que sea cuentapropista, generás una actividad relacionándote con otros, ¿no? Y lo importante es el comportamiento que vos tenés en esa relación. Lo importante es porque en esa relación se va a ver tu verdadero carácter. Cuando uno se relaciona, y esto es interesante porque Jesús dispuso que nosotros creamos en Él, que llevemos sus planes, llevemos su nombre hasta el último de la tierra en medio de una iglesia, en medio de un cuerpo, en medio de una familia, como la titula también el apóstol Pablo. Y esa familia, ese cuerpo, se relaciona un miembro con otro. Hay roles, hay relaciones que tienen que ver con lo cotidiano, y ahí es donde realmente se ve el carácter de la persona, ¿no? Porque yo tengo que aprender a ceder, tengo que aprender a aceptar, tengo que aprender a dominar mis frustraciones, etcétera, etcétera. Y en las relaciones laborales pasa lo mismo, porque yo estoy inmerso en un equipo, estoy inmerso en un grupo en donde las personas son como son y donde yo como creyente tengo que mostrar mi carácter, porque en ese carácter se va a santificar mi actividad, porque yo soy una persona separada para Dios, que hago cosas para mantenerme, pero que tengo que mostrar con mis hechos lo que dicen mis labios. Entonces, en esta actividad yo lo santifico
cuando realizo actitudes que tienen que ver con lo que el Señor quiere para mi vida. Y en esto no voy a entrar en detalles, pero en esto hay para revisar mucho de cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Desde nuestra manera de hablar, desde nuestra manera de asentir, de nuestra manera de realizar nuestras tareas, si estoy siendo escaso, si estoy siendo abundante, si estoy siendo una persona que hace trampas en lo impositivo, etcétera, etcétera. Aquí hay un universo de ejemplos que cada uno va a recibir de acuerdo a lo que Dios te muestre, pero es lo que muestra nuestro carácter y es lo que nos define. A nosotros nos define lo que Dios hizo por nosotros, Jesús hizo por nosotros en la cruz, pero también nos define lo que nosotros mostramos acerca de ese testimonio. Y yo quiero mostrarte algunos ejemplos que saqué de la palabra y que tienen que ver con esto, ¿no? Con el carácter, con la manera como nosotros mostramos distintos tipos de actitudes. El ejemplo de Jacob, ¿no? Ahí en Génesis 30, que a pesar de los engaños de su suegro Labán, supo soportar la injusticia porque había un deseo fuerte en él, un deseo tremendo que lo hizo persistir para poder lograr la unión con Raquel, ¿no? A pesar de la injusticia que tenía que ver con la persona que le daba trabajo, que justamente era su suegro, él se mantuvo y él mostró un carácter justo delante de eso. El ejemplo de José, que mostró fidelidad ante su amo Potifar a pesar de la tentación, ¿no? Como él muestra en ese acto un ejemplo de fidelidad, cómo voy a pecar contra Dios y cómo voy a hacer esto contra mi amo Potifar. El ejemplo de Jesús, que mostró amor por la tarea encomendada. En todos los hechos que Jesús realiza, vemos que hay un amor por cumplir esa tarea, ¿no? O sea, el amor por la tarea, el amor por el trabajo que el Padre le había encomendado. El ejemplo de Pablo, mostrando la responsabilidad, construyendo carpas para no ser una carga para la iglesia, ¿no? Cómo se pone él a trabajar y lo declara en una de sus cartas, en donde no quise ser una carga para ustedes, y él mismo se sustentaba con su trabajo. El ejemplo de Pedro, mostrando obediencia en su tarea pastoral, a pesar de su creencia de que no debía juntarse con los gentiles, él obedece a Dios y va y ve a Cornelio. Y el mismo ejemplo de Cornelio, ¿no? En donde habla de su ética. Es interesante porque es un personaje que no deberíamos considerarlo más, ¿no? Una persona que no viene del mundo religioso, pero que era una persona aceptada por Dios y tomada en cuenta por Dios a través de lo que él ofrendaba y a través de sus oraciones que llegaban hasta el Padre. Eso le dijo el ángel a Cornelio. La ética, ¿por qué? Porque él era centurión romano, en medio de una sociedad donde había esclavos y en donde el soldado romano representaba la autoridad, y muchas veces esa autoridad era sobredimensionada y hasta tenía que ver con actitudes que no formaban parte de una buena persona, por decirlo así. Y así todo, él era un centurión, estaba a cargo de una milicia con un corazón aceptado por Dios, una ética impresionante como para también analizar, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo me beneficio con mi trabajo por las relaciones que yo tengo laborales, ¿no? Y que esas relaciones laborales, un poco ahí las muestra Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del 1 al 9, él pone una serie de roles entre las personas y entre ellos habla sobre los amos y los esclavos, que eran en esa época lo que había laboralmente. En segundo lugar, el trabajo me beneficia en cubrir mis necesidades, ¿no? Tanto las físicas, tanto las emocionales, tanto las vocacionales, ya sea rentado o no, cuando puedo utilizar los recursos que Dios me dio,
a través de materiales o a través de los dones que yo puedo dar, le estoy dando a la gente posibilidades de que la gente crezca, de que la gente sea beneficiada por eso. Aunque no esté rentado, como nos pasa en esta escuela. O sea, nosotros esto lo hacemos porque sentimos percibimos de parte de Dios de que es una herramienta útil para todos y damos de nuestro tiempo, damos de las capacidades que Dios nos dio, de nuestros dones, de las habilidades que Dios nos dio en el mercado, en el mercado laboral, etcétera, y lo ponemos al servicio en primer lugar de Él, pero en segundo lugar en servicio tuyo y del resto de la gente. Así que vos tenés un beneficio con lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado cosas que sirven para edificar a otros. Dios te ha dado cosas en este tiempo que tiene que ver con labores, que tiene que ver con trabajo, y aunque eso no sea rentado, aunque no te den un dinero por eso, vos estás ayudando a edificar el reino porque le estás dando valor a las personas a las cuales vos llevas lo que hagas, desde juntar dinero para comprar harina y levadura para los comedores, para comedores que varias iglesias tienen, hasta poner tu vehículo para poder llevarlo, hasta poner tu casa para poder acopiar esa harina. De alguna manera vos estás colaborando en el trabajo del reino. Fíjate qué amplio es el concepto del trabajo, ¿no? Qué amplio que es el hecho de verlo como un beneficio, que sacar de mi cabeza ese error que porque yo no esté rentado o no esté en el cuerpo pastoral o no forme parte del organigrama laboral de la iglesia, yo tengo un trabajo menos elevado que los que están. Es tan elevado todo esto que yo mencioné, los ejemplos que mencioné antes, como la tarea de enseñar la palabra, la tarea de dirigir la alabanza y la adoración en el culto. Y esto es lo bueno y esto es lo que se enseña en la iglesia. El hecho de que no hay mayor, sino que todos somos partícipes, colaboradores de la obra del Señor, como decía el apóstol. Así que ve que tu trabajo, en primer lugar, cubre tus necesidades también. Porque vos tenés necesidades vocacionales, hay herramientas dentro tuyo que tienen que ser liberadas para edificar la iglesia de Jesucristo, ¿no? Dios nos pone siempre dos grandes objetivos: adorar al Padre y edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es solamente la iglesia del centro, sino que es la iglesia en general, ¿no? Y esto es algo que nuestra iglesia siempre lo ha tratado de hacer, el hecho de la unidad, el hecho de un solo cuerpo a nivel ciudad, a nivel país, etcétera, etcétera. Y lo veremos porque es lo que la gente de afuera necesita. Así que ve esto como algo importante también. Ve un beneficio importante cuando cubrís con lo que vos haces las necesidades de tu familia. Con mi trabajo yo cubro las necesidades de mi familia, o sea, el poder tener una vivienda, el poder darle educación a mis hijos, el poder tener una obra social, el poder y comprar alimentos, el poder tener esparcimiento, el poder generar un ahorro para mi futuro, para no ser una carga, para poder generar proyectos, para poder diezmar, para poder bendecir a otros en el beneficio que tiene que ver con dinero, etcétera, etcétera. El poder tener momentos de esparcimiento a nivel vacaciones. Todo eso es cubrir necesidades de la familia que todos tenemos. Bueno, eso es lo que logra también el trabajo. Así que para mí es una bendición el poder cubrir las necesidades también de la familia. Y en último lugar, cubrir las necesidades de los otros, ¿no? Y esto que yo mencionaba, en esta época tan especial que nos toca vivir, en donde hay tanta necesidad a nivel económico, a nivel de comida, etcétera, donde vemos tanta pobreza, en donde nosotros estamos como iglesia ayudando en distintos frentes, el poder con mi trabajo bendecir a otros. El apóstol Pablo dice ahí en los Efesios, que para mí es la definición sobre el trabajo, ¿no? Técnica, por decir así. Él dice, tener para compartir.
O sea, yo trabajo para tener y poder compartir. Y fíjate cómo cambia totalmente la mirada, cómo cambia totalmente la situación cuando yo me pongo a ver desde lo positivo algo que generalmente no estamos acostumbrados a ver. Entonces entramos en el clima social, en el clima que quizás todo el tiempo se habla en tu trabajo, de que la plata no alcanza, de que esto, de que lo otro, de que este es un trabajo que me mata, etcétera, etcétera, y no vemos el beneficio que yo puedo sacar a través de esa tarea que tiene que ver con el trabajo. Así que para considerar, para poder analizar, para poder reflexionar cómo estoy hoy parado frente a la actividad que realizo, cómo la considero, cómo la trato, cómo la miro, porque en base a cómo la miro es como yo voy a afrontar todo lo que venga después. ¿Pueden venir problemas? Por supuesto que sí. ¿Hay crisis? Claro que sí, forma parte de nosotros. Recuerden la promesa de Jesús, en el mundo van a tener aflicción. Por supuesto que vamos a tenerlo, vamos a tener inconvenientes que tienen que ver con las relaciones dentro del ámbito laboral, etcétera. Pero también tenemos que considerar el beneficio, lo que Dios considera del trabajo para nosotros. Así que en esta ocasión, solamente mostrarte esta parte que tiene que ver con la creencia, la mirada que nosotros tenemos sobre la actividad, para que vos hagas tu tarea. Y en esto quiero mencionarte y quiero compartirte un par de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con esto. La pregunta sería, ¿qué tan contento o contenta, ¿no? Por supuesto, estoy con el trabajo, con la tarea que hago? Soy una persona que cuando voy a trabajar lo hago en forma feliz, o soy una persona quejosa, soy una persona que me doy cuenta de que esto no es por mi lado. Porque si te está pasando eso, quizás sea tiempo para que vos analices el cambiar. Recordá cuando Daniel González menciona que todos tenemos una semilla, y toda semilla tiene que ver con un terreno. Quizá no sea el terreno en donde este tiempo estés poniendo tu semilla. Quizá sea el momento de considerar que haya cambios en vos. Por eso, el último lunes del mes, nosotros disponemos a hacer un Zoom en donde nos dividimos por tema para poder tocar este tipo de cosas. ¿Qué necesitas para hacer un cambio? ¿Qué no estás considerando? ¿Qué no estás viendo? Poder ayudarte a que vos termines de armar tu plan, termines de confirmar o no si es el lugar donde vos tenés que estar poniendo tu semilla laboral en este tiempo. Y ese Zoom está dividido por temas, ¿no? Tiene que ver si vos querés crecer en tu trabajo hoy en día, estás trabajando en una empresa, sos un asalariado y querés crecer, querés llegar a otro cargo, o quizás sos un emprendedor y necesitas entender qué principios tenés que aplicar, qué situaciones, qué herramientas conseguir, qué tengo que considerar para inversiones, etcétera, en donde te podamos ayudar a pensar en eso. Quizás querés crecer como persona, ¿no? Y también tenemos ese espacio en donde te podemos ayudar a que consideres los aspectos importantes en este tiempo. Hay otras escuelas dentro de la temática de la iglesia, como que tienen que ver con crecimiento también en el área de la familia, en el área de tu vida espiritual, que también te pueden ayudar a crecer como persona en este tiempo. Necesitas capaz saber cómo aplicar las redes, cómo aplicar en esta era digital las herramientas que tienen que ver. Bueno, también tenemos un espacio. Todo esto es porque hay personas que han caminado ese camino y que tienen la experiencia para poder ayudarte, para poder allanarte el camino. Nuestro pensamiento es desde la escuela.
aquello que hemos aprendido, poder enseñarlo para que las personas que vienen atrás, como dice la profecía, la palabra de Habacuc, dice, para que puedan correr sobre ella y quizás te puedas evitar algunos obstáculos que nosotros nos ha tocado vivir. La síntesis es esta: Dios tiene un propósito para vos y por supuesto ese propósito incluye un trabajo, porque dentro del trabajo vos vas a poder lograr, como dije, los recursos que te van a permitir crecer como persona, hacer crecer a tu familia, poder beneficiar a otros, bendecirlos a otros. Acordate que no solamente con tu tiempo y con tu dinero, sino con lo que hay en tu corazón de llevar ese valor a la gente, ¿no? El poder... podés encontrarte fríamente en estar dando dinero, pero no estar dando de lo tuyo. A veces la gente necesita de lo tuyo, necesita de la compañía, necesita de una palabra, etcétera, etcétera. Así que considera también que todo lo que nosotros hacemos a diario tiene que ver con trabajo, tiene que ver con cumplir una actividad que Dios nos ha mandado, tanto para ganar dinero como para cumplir nuestra vocación y nuestro propósito. Así que la semana que viene vamos a estar viendo estos temas que tienen que ver con la época de cambios. Esto que nosotros hoy estuvimos viendo, estamos en medio de una época de cambios y esos cambios necesitan ser abordados con la madurez que Dios requiere para un creyente, ¿no? Por eso todas estas herramientas, para que vos madures, para que vos crezcas, para que vos entiendas lo que Dios tiene para vos. El saber afrontarlo, cómo poder afrontarlo, entender que esto es así, que ha venido para quedarse, que hay situaciones que yo no puedo manejar, que son externas, entonces yo me tengo que preocupar por las que puedo cambiar yo y cómo poder agregar más conocimiento a lo que yo hago en este tiempo para poder así agregar valor, porque en definitiva todo trabajo tiene su salario, ¿no? Eso también es bíblico. Y entenderlo como lo ve Dios es fundamental. Por eso esa reflexión que nos ayudaba el pastor Carlos a través de esos 4 postulados son fundamentales. Cómo Dios ve el trabajo, ¿no? No lo ve como un escollo, no lo ve como un obstáculo en nuestra vida que tenemos que sortear todos los días, sino como lo ve como una bendición que nos bendice y bendice a otros. Y sentirnos útil en lo que hacemos. Que no veamos al trabajo como ese obstáculo que tiene que ver con que nos frustra en nuestro camino. Separá de tu cabeza, sacá de tu cabeza ese pensamiento de que para hacer las cosas de Dios hay que trabajar en la obra de Dios. Acordate que todo lo que hacemos tiene que ver con la obra de Dios, porque nosotros estamos llamados a cambiar el mundo. Y lo cambiamos en todos los ámbitos en donde nos movemos. Y nuestra presencia ya irradia una luz, y esa luz está para ser puesta arriba de una mesa y no debajo de la mesa, decía el Señor Jesús. Así que en este tiempo sentite útil en el lugar donde te encontrás. Y entendé que sos un faro en medio de tanta oscuridad. Y que el Señor te pueda dar en este tiempo esta claridad, que te pueda dar palabras, que te pueda dar estrategias para no creer que tenés que estar evangelizando continuamente, sino que tenés que estar acompañando, entendiendo, formando parte de la gente, porque así es como la gente te va a considerar. ¿Para que después qué? Para que después te puedan imitar y puedan encontrar en vos esa torre en donde se puedan agarrar cuando venga la inundación en su vida. Así que bueno, espero que el Señor te dé esta revelación en este tiempo de tu vida y que consideres al trabajo como un bien preciado y como algo que agradezcas, como agradeces el pan y la salud todos los días, que agradezcas el trabajo que tenés, agradecer a los empleadores que tenés, bendecilos, agradecer la empresa en la cual formás parte, porque de ella sacás tu salario, y ese salario es el que te permite bendecir a otros, como dije recién. No te olvides tampoco de eso, porque el Señor empieza a hacer los cambios cuando nosotros bendecimos el lugar donde nos encontramos. Por más que entendamos que la tierra esté maldita, nosotros somos bendición en el lugar donde vamos. Así que espero que la próxima semana preparémonos para hablar sobre el entorno, sobre la flexibilidad,
sobre la adaptabilidad a los cambios, sobre la posibilidad de crecer con herramientas más prácticas. Que el Señor te bendiga y que tengas una gran semana.